Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, creador de todo, del cielo y de la tierra, creador de maravillas. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a entonar este canto, Dios de maravillas. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tabernáculo. Gloria a Dios altísimo. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación, Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, aleluya. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo, santo. Tu Dios es santo, poderoso, creador de maravillas, y que nuestro deseo siempre sea el adorarle por lo que es, por su obra en nosotros, y que también nuestro deseo sea entregarnos por completo a Él, servirle y rogarle que Él nos use para su gloria. Vamos a entonar este canto, Úsame. Sabes que te quiero ser útil. Sabes que te quiero servir. Sabes que en ti yo confío. Y yo sé que me puedes usar.
santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Que rindamos nuestros corazones y que nuestras vidas enteras sean para Cristo. Vamos a entonar un último canto. Aquí estamos para ti. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti.
pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios porque podemos alabarle con toda libertad y toda plenitud, y que el Señor abra nuestros corazones en esta mañana ya casi tarde para escuchar su palabra, para recibir su palabra. Y voy a leer allá en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos acordes al mensaje de este día, esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 15 al 16, y posteriormente ahí en el mismo 19, del 19 al 21. Bien, la palabra de nuestro Dios dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Posteriormente el versículo 19 al 21, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndolos los de Israel, y el rey de Siria, Ben Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Bien, dejo el tiempo a su hermano Ezequiel. Hola hermanos. Ahí mismo en el capítulo 19 del pasaje que leemos en el versículo 19 al versículo 21, que dice así: leemos juntos. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él lo buenos, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque nos das esta bendición de poder estar aquí juntos y poder abrir tu palabra y meditar, Señor, en esta enseñanza que tú nos has dejado para cada uno de los que aquí estamos. Para todas las generaciones ha sido de bendición, pero también para nosotros en este tiempo. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea el que me guíe y que también nos dé entendimiento a cada uno de los presentes para comprender, Señor, esta verdad de tu palabra y poder tomarla para cada uno de nosotros y aplicarla a nuestra vida. Señor, en tus manos estamos. Bendice esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a meditar en este pasaje que hemos leído, este pasaje de la palabra de Dios, y el tema en el cual vamos a meditar se titula Un llamado a servir a Dios. Un llamado a servir a Dios. El llamado de la vida de Eliseo es un evento muy especial, muy maravilloso. Cuando abrimos la Biblia, vemos cómo Dios en su tiempo, en todos los tiempos,
tiene las cosas de una manera y va llevando las cosas y tiene las cosas de una manera que nada escapa de su voluntad, nada escapa aún de su control. En este tiempo, cuando vemos a Elías en este tiempo y después a Eliseo, que Dios estaba de una manera trabajando en el pueblo de Israel, como siempre Dios ha obrado en el pueblo de su pueblo, en la iglesia, en el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y el llamamiento de Eliseo es algo fascinante al ver cómo es que la obra de Dios sigue adelante en la vida de un pueblo que realmente se ha abocado a seguir las costumbres y la adoración de los otros pueblos. En este tiempo podemos ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, junto con su rey, que era en aquel tiempo el rey Acab, se habían olvidado de Dios y se habían volcado realmente en adorar a los Baales y seguían su camino en poder adorar a los Baales y se habían olvidado de Dios. Sin embargo, Dios en su voluntad, pues en ese tiempo cuando el pueblo y todos estaban esparcidos, adorando a estos dioses, Dios tenía gente, Dios tenía hombres consagrados a Él, hombres que habían entregado su vida a Él. Y aunque no todo era manifiesto en ese momento, porque Elías era el único profeta que estaba prácticamente allí y parece que no había ninguno más, Dios sí tenía otras personas que ahí estaban manteniéndose fieles a Dios en medio de un tiempo en el que la apostasía, es decir, se había apartado el pueblo de Israel del camino de Dios, era tan manifiesta en ese momento que había gente que Dios mantenía ahí realmente firme y fiel a Él. Entre ellos pues vemos a Elías, pero también vamos a ver a Eliseo, y hay otros más que estaban allí, porque el Señor nos dice que tenía 7,000 personas, cuando aún Elías miraba solo que estaba él solo en este luchar con el pueblo que volviera a Dios. Elías, como profeta de Dios, se mantuvo fiel en medio de este ambiente, y en esta situación él siguió compartiendo la palabra de Dios de una manera continua. De hecho, retó a los profetas de Baal para que pudieran ofrecer un sacrificio a sus dioses, y en una demostración del poder de Dios ante los profetas de Baal, que Dios se manifestó, que dejó descender fuego del cielo para que consumiese el sacrificio que Elías ofreció. Y al ver el pueblo cómo Dios hizo que el fuego descendiera, y al ver el pueblo cómo Dios hizo que lloviera después de 3 años y medio que no había llovido, Elías llegó a considerar que el pueblo de Dios, al ver esta señal del poder de Dios y saber que el Dios de Israel, Jehová, era el único Dios verdadero y viviente, él consideró que todo el pueblo se volvería a Dios. Y el mismo rey, el rey Acab, que volvería a Dios. Sin embargo, podemos ver que no fue así, porque el corazón de Acab, el corazón del pueblo estaba tan endurecido que lejos de al ver todo esto, en vez de que volviera a Dios, se volvieron contra Elías, y especialmente Jezabel, quien dio una amenaza de muerte a Elías, el cual tuvo que salir huyendo al desierto, ¿verdad? Y en este desánimo en el desierto, él deseaba morir, pero en su desánimo tiene un encuentro muy especial con Dios. Y en ese encuentro muy especial con Dios, porque él se sentía tan solo, tan abandonado de alguna manera, que tiene un encuentro tan especial con Dios, y Dios le anima, Dios le fortalece, el cual también le indica lo que él debe hacer en ese momento. Y de alguna manera Dios le confronta a Elías y le dice: bueno, ¿tú qué haces aquí?
porque él estaba escondido en la cueva y él había huido a un lugar que no debía de ir. ¿Y qué haces aquí? Y entonces el Señor le instruye realmente de una manera muy directa lo que él tenía que hacer y le da dirección en cuanto a lo que él debe hacer en ese momento. Dice el versículo 15 y 16 del pasaje que hemos leído: y le dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová, Dios, ¿verdad? Dios le dijo esto a Elías: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Cuando Elías pensaba que no había nada más que hacer, cuando él pensaba que no tenía nada más que dar, Dios le dice: tienes todavía una tarea que cumplir y tienes que hacer esto, porque aún yo tengo las cosas en mis manos. Y Dios había determinado traer juicio en la casa de Acab, y entonces le da esas instrucciones para que él vaya, para que él regrese, para que él unja a esos reyes, pero en especial para que él llame a Eliseo, y llame a Eliseo para que sea Eliseo el que esté después en su lugar, y al final Eliseo pueda cumplir lo que él no podría cumplir después, cuando el Señor pues lo lleva a su presencia. Es ahí donde nosotros vemos un llamado de parte de Dios para servirle a él, un llamado que viene a la vida de Eliseo por medio del profeta Elías, para que él pueda servir a Dios de una manera muy especial como profeta de Dios, y que pueda glorificar el nombre de Dios por medio de su servicio. Hoy nosotros podemos saber que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos. Y en ese llamado que Dios nos ha hecho por medio del Evangelio, nos ha llamado con un propósito, y el propósito es que glorifiquemos el nombre del Señor. Así que vamos a meditar un poquito en cuanto a este llamado. ¿Quién es el que llama? El autor del llamado es Dios. En el versículo 15 que enfaticé hace un momento al leer, dice la primera parte: y le dijo Jehová. Es Dios el que llama a sus siervos. Es Dios quien llamó a Eliseo, pero es Dios también que por medio del Evangelio nos ha llamado a cada uno de los que aquí estamos, y nos ha llamado para que le sirvamos. Fue Dios quien llamó a Eliseo, y fue Dios el que nos ha llamado a nosotros, y Él quiere que nosotros realmente estemos involucrados en su obra. Y nos preguntamos: ¿acaso Dios necesita de nosotros? ¿Acaso Dios necesita de nosotros para poder hacer su obra? En realidad no, porque Dios es autosuficiente, porque Dios está completo en sí mismo. Pero a pesar de ello, Dios nos ha llamado para darnos el privilegio de ser sus colaboradores en la obra que Él está haciendo en esta tierra, y especialmente en su obra de redención que está haciendo para el hombre. En primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice estas palabras, hablando acerca de cómo es que Dios nos ha llamado para ser esos colaboradores. Y el apóstol dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y la segunda parte dice: y vosotros sois labranza de Dios, edificio
de Dios. El apóstol dice, nosotros hemos sido llamados para ser colaboradores en esta obra que Dios está haciendo. Y ustedes vosotros sois esa labranza de Dios, son ese edificio de Dios, ese edificio vivo. Y podríamos pensar como lo que dice el apóstol Pedro, somos como esas piedras vivas que están edificando el cuerpo, están edificando la iglesia, y que Dios nos da ese privilegio de ser sus colaboradores. ¿Cómo lo hace Dios y cómo nos llama Dios? Bueno, primeramente, Dios nos llama de una manera que pone en nuestros corazones el deseo de servirle, de seguirle. Es Dios en el que empieza a trabajar en nuestros corazones. Es Dios el que pone en nuestro corazón el deseo realmente de hacer las cosas. La carta de Filipenses, el mismo apóstol Pablo nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en nosotros el querer? Dios. ¿Quién motiva nuestro corazón? ¿Quién pone el deseo en nuestro corazón para que nosotros podamos venir y servir a Dios? Es Dios. Dios mismo trabajando en nuestro corazón. Él pone el deseo, pero también Él hace el llamado para hacer la obra, que es la obra de Dios, la obra que la iglesia está llamada a hacer. Y eso es lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, cuando dice el apóstol, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién nos llama? Dios. Dios es el que nos llama. Es posible que tú digas que tú no te encuentras sirviendo dentro de la obra porque pues no has tenido un llamado especial. Pero lo que estamos diciendo aquí es que todos hemos tenido un llamado para servir a Dios. O sea, nadie de nosotros puede decir, yo no he sido llamado por Dios. Porque si tú has escuchado el evangelio y si tú has creído en el Señor Jesús, has entendido realmente la grandeza de la gracia de Dios en tu vida, el perdón que Dios te ha dado en tu vida y cómo te libró el Señor de esa condenación, Dios te llamó para que tú compartas eso a otros. Y Dios te ha llamado a ti como me ha llamado a mí. Y te ha llamado para librarte del estilo de vida que antes llevabas. Y te ha librado de la oscuridad y de la ignorancia en la que nosotros nos conducíamos. El apóstol Pablo nos sigue diciendo con respecto a esto cuando llamó a los hermanos de Tesalónica, ahí en el capítulo 1, versículo 9 y 10, en la primera parte del 10, nos dice en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y dice en esa parte, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos liberó Dios? ¿De dónde sacó esa gente que adoraba a un Dios que no era Dios y que los libró y que ahora los ha llevado para que adoren al Dios verdadero? Dios nos ha llamado para eso. Y usted y yo hemos sido llamados para eso. Todo creyente ha sido llamado para servir a Dios y para adorar a ese Dios verdadero, único Dios verdadero. Así que si usted piensa, yo no sirvo a Dios porque no he tenido un llamado directo de parte de Dios que yo sienta que Dios me está llamando. Bueno, Dios ya te ha llamado por medio del evangelio. Ante ese llamado, cada uno de nosotros es responsable delante del Señor de poder servir dentro de su obra para que el nombre de Dios sea glorificado. No nuestro nombre, sino el nombre de Dios sea glorificado.
Hace un rato leía a nuestro hermano un pasaje del Sermón del Monte, en el capítulo 5, del cual nos habla de los ciudadanos del reino. Y nos dice el Señor que los ciudadanos del reino tienen ciertas características muy especiales que deben manifestar. Y esas características especiales deben verse o debe alumbrar a este mundo. Las características que son sal y luz. Y entonces dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice? ¿Y glorifiquen a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. No a nosotros, sino a Dios que está en los cielos. Entonces, tú y yo hemos sido llamados para eso, mi hermano, para servir a Dios, para hacer esas buenas cosas que Dios nos ha llamado y que Dios ha preparado para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, ¿quién es el que nos llama? El que nos llama es Dios. Dios fue el quien indicó a Elías que fuera, que regresara, que no se mantuviera allí, sino que regresara a su lugar y que fuera y ungiera a estos reyes, pero especialmente que llamara a Eliseo para que él fuera el profeta. Continuamos entonces, y el segundo punto es el momento de su llamado, del llamamiento. ¿Cómo llama Dios a Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Dios le llama? Dice el versículo 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando. No estaba bajo la palmera, ¿verdad? No estaba tomando un descanso. No estaba de vacaciones. Eliseo estaba ocupado trabajando en el campo, dirigiendo 12 yuntas y llevando él la última o una de ellas para trabajar. Él estaba trabajando. Cuando Dios llama a Eliseo, hermanos, lo llama en un estado que él está trabajando. Cuando Dios te ha llamado y te llama a ti, tú no puedes decir: ay, es que yo no puedo ir porque estoy muy ocupado. Porque Dios llama a personas ocupadas realmente. Porque Dios ha llamado a personas que han estado ocupadas y siempre están trabajando, no estaban en ocio. Y este ejemplo de que Eliseo estaba trabajando no solo es en él, hermanos, sino en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de cómo Dios llamó a personas que estaban muy ocupadas y los llamó para que le sirvieran. A veces podemos decir: es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo no puedo tomar compromisos. A veces pensamos que no tenemos tiempo para eso. Pero Dios llamó a Moisés mientras él estaba cuidando las ovejas de Jetro. No estaba en el ocio. Moisés estaba trabajando, Moisés estaba allá y Dios le llama ahí por medio de la zarza y le dice: Moisés. Dios llamó a Gedeón mientras él trillaba el trigo para esconderlo de los madianitas que venían y se lo robaban. ¿Y qué le dice? Varón esforzado, un hombre que estaba trabajando. Dios llamó a David cuando cuidaba sus ovejas y estaba tras los rebaños. Cuando sus hermanos estaban y los presentaron delante de Samuel, y no había más, le dice: ¿no tienes otro hijo? Y dice: sí, solo tengo uno que está en el campo cuidando los rebaños. Y David estaba en el campo, y David estaba cuidando, estaba trabajando. Dios llamó a Amós
Este hombre que también era un campesino, cuando él se encontraba recogiendo higos en el campo, Dios llamó a Pedro cuando él se encontraba pescando. Era un hombre ocupado en la pesca. Dios llamó a Juan, Dios llamó a Jacobo, Dios llamó a Mateo cuando él estaba en la mesa de los tributos cobrando los impuestos, y los llamó. Ninguno de esos hombres que Dios llamó estaba en el ocio. Todos estaban trabajando. De tal manera que, hermanos, cuando Dios nos llama, y el título es así, un llamado a servir, cuando Dios nos llama, no es porque tengamos mucho tiempo, sino exactamente porque tenemos muchas ocupaciones, y en nuestras ocupaciones Él nos llama para que le sirvamos a Él. De la misma manera, hermanos, sigue llamando. Así como Dios llamó a estos hombres, Dios sigue llamando a personas ocupadas para que le sirvan. Si tú piensas que tienes muchas ocupaciones, si tú piensas que tu agenda está llena, aún ahí Dios te sigue llamando, porque Dios llama a personas ocupadas. Tú que estás ocupado, Dios te llama para servir en su obra. Tú que tienes mucho trabajo, Dios te llama para que seas parte de su equipo y seas un colaborador dentro de su obra. La respuesta de cada uno de nosotros a este llamado debiera ser como la de aquellos hombres, porque cada uno de esos hombres, cuando fueron llamados, decidieron venir al Señor con entrega y dedicación. Todos ellos, hermanos. Entonces, la forma que le llama cuando está muy ocupado. Lo que dicen los comentaristas es que Eliseo era un hombre que tenía una buena posición, porque el tener 12 yuntas no era fácil tener 12 yuntas. Y que lo que dicen es de que esas yuntas eran de su padre y que él era el que coordinaba todos los trabajos y que tenía empleados quien trabajaba en la yunta, pero a la vez él tenía una yunta para trabajar. Y estaba en realidad muy ocupado, pero Dios le llamó. Y así a todos los demás. La forma en que es llamado, ¿cómo entiende él que Dios le está llamando? Y para que nosotros entendamos que muchas veces Dios nos está llamando. Dice en el mismo versículo 19, y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? Echó sobre él su manto. El manto de Elías, el manto era un símbolo de la autoridad profética de Elías. Cuando un profeta hacía lo que hizo Elías, de echar el manto sobre alguien, era una invitación directa para que se uniera al trabajo que el profeta estaba realizando. De tal manera que cuando pasa Elías y ve a Eliseo trabajando y estaba ocupado, vino y le echó su manto. Eliseo comprendió que era el llamado de Dios. Él entendió perfectamente que Elías le estaba indicando, qué es lo que le estaba indicando cuando le puso el manto encima. Él comprendió que Dios le estaba llamando, pero que este llamado que Dios le hacía tenía ciertas implicaciones. Y esas implicaciones es que
él tenía que renunciar a su estilo de vida que llevaba. Hermanos, todos tenemos un estilo de vida. Todos nos acomodamos a un estilo de vida. Y sin duda Eliseo, como siendo un hombre que estaba bien, pues él tenía una vida de confort, como también nosotros podemos tener una vida de confort. A veces no queremos dejar esa vida, pero cuando Dios nos llama, tenemos que sacrificar ciertas cosas. Y Eliseo tenía que dejar el confort del estilo de vida que llevaba para poder servir a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer esas cosas. No solo la vida de confort, sino aún tuvo que renunciar a ciertas cosas y aún renunciar a ciertos bienes que él poseía para poder servir a Dios. Porque a veces uno dice, bueno, sí, Señor, yo quiero servirte, pero solo servirte. No, él tenía que despojarse de ciertas cosas. Y él entendió perfectamente cuando Elías le puso el manto encima que el llamado era de Dios y que Dios le estaba llamando para que él le sirviera. Y él entendió perfectamente que eso tenía que cambiar en su vida y que no tenía que seguir el estilo de vida que tenía. Y como dije, cada uno de nosotros a veces tiene un estilo de vida. A veces nuestro estilo de vida es, venimos a la iglesia, oímos la palabra, nos vamos y ahí quedó todo. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de servir a Dios. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Se trata de que tu vida pueda testificar de que Dios te ha transformado, de que Dios te ha liberado de los ídolos para que vengas y le sirvas al Dios verdadero. De eso se trata. Y tu vida debe dar testimonio de esto. Así que la respuesta de Eliseo fue esa. Y vemos esto en el punto número 4, la respuesta de Eliseo a este llamado, versículo 20. Dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: vuélvete, ¿qué te he hecho yo? En esta respuesta de parte de Eliseo vemos tres cosas. Número 1, él tuvo una respuesta inmediata. Número 2, él tuvo una muestra de amor y respeto a sus padres. Número 3, él dio un testimonio de entrega y servicio a Dios. Y brevemente lo comentamos. Una respuesta inmediata. Lo primero, ¿qué hizo Eliseo cuando Elías puso su manto y él entendió que Dios le llamaba? Dice el versículo 20: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Su respuesta fue inmediata. Eliseo mostró interés espiritual en la obra de Dios, en servir en las cosas de Dios. Y cuando alguien tiene esta respuesta en su corazón es porque Dios ya le ha estado poniendo algo en su corazón. Y sin duda en su corazón Dios ya había estado poniendo ese deseo y esa carga por servir dentro de la obra. Yo no sé cómo Dios esté trabajando en tu vida, pero Dios sigue trabajando. De tal manera que cuando él entiende que Dios le está llamando, él entiende perfectamente que cuando el manto le es puesto y Dios le está llamando, su reacción es ir inmediatamente.
porque conocía el significado del manto. Tal parece, cuando vemos esta reacción, tal parece que Eliseo estaba preparado y esperando que alguien le invitara para poder servir a Dios. Hermanos, Dios pone carga en los corazones. Este tiempo en el cual Eliseo decide ir a Elías no era un tiempo bueno. No era un tiempo de que decía, bueno, voy a ir con Elías, vamos a ir de misiones a un lugar bonito, ¿no? No, en ese tiempo el rey de ese país estaba exterminando a todos aquellos que invocaban el nombre de Dios, a todos aquellos que adoraban al Dios vivo y verdadero. Elías estaba huyendo exactamente porque el rey Acab lo buscaba para matarlo. Sin embargo, Eliseo tiene una convicción firme ante este llamado de Dios, porque él, pues, lo que hace es responder inmediatamente cuando el manto es puesto sobre él. Él estuvo dispuesto a obedecer el llamado de Dios, aun cuando esto significaba algunas cosas, y como dije, renunciar a su estilo de vida normal. Al estar convencido de que este llamado era importante, él vino pronto para unirse con Elías. Él no esperó un instante más, sino que vino con rapidez para ponerse a disposición de Elías y servir al Señor. Y esa debe ser una de las respuestas que todos debiéramos de tener. Hermano, en este tiempo Dios sigue trabajando en tu vida. Y Dios sigue trabajando en tu vida, Él quiere usarte. Pero para que tú le honres a Dios, para que tú glorifiques a Dios, para que tú le sirvas a Dios y tu vida pueda ser un testimonio realmente de lo que Dios ha hecho contigo, lo puede hacer en otros. Así que Eliseo, cuando Dios le pone esto en su corazón y recibe el llamado, inmediatamente viene a Dios, porque él sentía ese deseo de servir. Pero hay algo más. Él nos muestra, él da una muestra de amor y respeto a sus padres. Cuando él dice, y le dice esto a Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Al oír esta respuesta, nosotros podemos pensar que es una respuesta similar a la de aquel hombre que el Señor le llamó allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 21, y este hombre responde: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y nosotros entendemos eso, que este hombre estaba diciendo: Señor, yo no puedo ir a servirte ahora, deja que muera mi padre y entonces voy y te sirvo. Pero en este caso Eliseo no fue el caso de Eliseo, porque Eliseo dice: deja que vaya y bese a mi padre, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y esto indicaba realmente que para Eliseo era importante honrar a su padre y a su madre con una despedida marcada por el agradecimiento. Hoy en día, hermanos, no muchos jóvenes tienen ese deseo de honrar a su padre y a su madre. Hoy en día no muchos quieren hacer esto. Pero el ver lo que Eliseo hizo nos habla del corazón piadoso que este hombre tenía y de este siervo de Dios, que este siervo de Dios tenía.
como no lo tiene muchos hoy en día. Él deseaba honrar a su padre y a su madre. Él deseaba realmente que ir con su padre y decirle de lo que él había decidido. Yo no sé si un día a usted, su hijo, le dice, pues sabes que yo estoy sintiendo que soy llamado para servir. A veces nos cuesta eso, ¿verdad? Y decimos, sí Señor, llama a otro, pero no a mi hijo. Pero hermanos, este joven fue, en ese tiempo Eliseo era un joven, fue con sus padres para decir que había sentido ese llamado o que iba a servir al Señor. Pero en este caso, vemos a Elías que le responde y le dijo, ¿qué le dijo Elías? Ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Y con esas palabras, hermanos, Elías realmente lo que estaba haciendo es darle la libertad a Eliseo de decidir en cuanto si él servía a Dios o no servía a Dios. Porque al final de todo, Dios ya había hecho el llamado para Eliseo y era Dios quien le iba a demandar a Eliseo ese llamado. Es decir, que Eliseo tenía una responsabilidad delante de Dios con respecto a este llamamiento y en lo que él estaba sintiendo en su corazón de servir a Dios, y que él tenía la libertad de elegir si sí iba o no iba. Pero Eliseo sí quería ir. De tal manera que Elías de una manera no lo presiona, sino simplemente le dice, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Yo no te llamé, te llamó Dios. Y si Dios es el que te ha llamado, bueno, la responsabilidad es tuya. Yo no sé qué Dios esté haciendo en tu corazón. Yo no sé cómo Dios esté trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo que yo sí sé es que Dios en todos los tiempos sigue trabajando y llamando a hombres para que le sirvan. Eliseo fue y se despidió de sus padres y sin duda tuvo la bendición de sus padres, y él vino para estar con Elías. Pero lo hizo en ese proceso, lo hizo en esos pasos, lo hizo en ese querer honrar a sus padres. La respuesta fue inmediata y después pues hace ese gesto de mostrar un respeto a sus padres y honrarlos, y se despide de sus padres. Pero hay algo más, lo tercero, él da un testimonio de entrega y servicio a Dios. ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hasta este momento, arar era realmente la tarea principal de Eliseo. Trabajar en el campo, trabajar en lo que se dedicaba, era su tarea principal. Pero después de este llamamiento de seguir a Elías y servir al Señor, bueno, su oficio o su antigua profesión podía ser un impedimento para servir al Señor. De tal manera que Eliseo dio testimonio de una entrega total cuando él mata a estos dos bueyes y con la leña del arado los cocina para darlos al pueblo mismo. Una muestra de entrega. ¿Qué es lo que tú no quieres soltar? ¿Qué es lo que muchas veces nosotros no queremos dejar? ¿Qué es lo que nos detiene para que nosotros no sirvamos al Señor?
porque este hombre se entregó totalmente al Señor. Y él vino y ofreció este sacrificio, ofreció estos bueyes y los entregó. Y podríamos pensar como lo que dice el Señor en su palabra: de una manera se hizo pobre para bendecir al pueblo. Cristo se hizo pobre para bendecirnos a nosotros. Y él vino y dio lo que tenía al pueblo, porque como bien dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántas veces solo estamos pensando en que a ver qué voy a recibir? Pero él estaba dispuesto a dar. Y ese es el corazón de este siervo. Después de esto, hermanos, después de esta entrega total, después de este testimonio de entrega total, vino Elías y ambos sirvieron juntos con toda humildad al Señor. Él estuvo un tiempo aprendiendo con Elías. Algunos hablan de 8 o 10 años y después él fue el profeta. Pero vemos esa entrega. Hermanos, el Señor nos habla por medio de esta palabra. El Señor, como les he dicho, sigue trabajando y sigue llamando a personas y sigue llamando a sus hijos y sigue llamando siervos, y dentro del mismo pueblo y dentro de la misma congregación, aquí en la iglesia mismo, el Señor sigue obrando en medio de tiempos difíciles que pudiéramos vivir en cualquier tiempo, como estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel. En los tiempos de Elías, Eliseo decidió seguir al Señor porque Dios le estaba llamando para el servicio. Nosotros también, hermanos, Dios nos ha llamado para el servicio. Y podemos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a este llamado? ¿En verdad estamos buscando servir al Señor? Porque hay muchas áreas en las que podemos servir. Como hemos visto, este llamado de servir al Señor, este llamado de servir al Señor ha sido hecho a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante de Él. Dios sigue llamando a hombres como Eliseo y poniendo en su corazón el deseo de servir a Dios. Si Dios está poniendo ese deseo en tu corazón de servir al Señor, yo quiero decirte, mi hermano, no te resistas, sino sirve al Señor. Muchos hombres fueron llamados en su tiempo como Eliseo, y a lo mejor tú piensas, bueno, es que yo estoy ocupado. Bueno, muchos hombres fueron llamados en su tiempo como Eliseo y estaban ocupados. Pero cada uno de ellos, cuando Dios les llamó, no se resistieron a este llamado, sino que realmente mostraron disposición para servir a Dios. De manera que si tú sientes ese deseo de servir en la obra de Dios, no te resistas, sino al contrario, demuestra esa disposición que tienes para servir a Dios. En ese tiempo, como decía, el pueblo y el rey se habían volcado para seguir a los Baales. Elías deseaba que el pueblo volviera al Señor, pero el Señor tenía preparado a Eliseo para que él fuera el hombre que Dios usaría para seguir ministrando al pueblo y pudieran volver al Señor. De tal manera que Elías es usado para ungir para llamar a Eliseo, y cuando Eliseo es llamado, él no se resiste, sino viene pronto al Señor. Hoy cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos sigue llamando para que sirvamos en su obra. Pero nosotros tenemos la respuesta, o bien de entrega, o bien de seguir en nuestro estilo de vida de confort. Pero yo espero en el Señor
que por lo que dice esta palabra, por lo que nos enseña esta palabra, nosotros sigamos el ejemplo de Eliseo y vengamos delante de Dios con un espíritu dispuesto a servir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque toda palabra que podemos abrir, leer, meditar, tiene una enseñanza para nuestra vida. Y hoy, Señor, tú nos muestras que sigues llamando a tus hijos para servicio. Señor, que tu iglesia Emmanuel, que muchos aquí puedan mostrar esa disposición de servirte a ti. Porque, Señor, para esto nos has llamado, para servirte, para glorificarte. Ayúdanos, Señor, para estar conscientes de este llamado y responder como lo hizo el profeta Eliseo, con prontitud, venir delante de ti, con toda dedicación, con toda entrega, para servir en tu obra. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.